iniciar y presentar a nuestros expositores, quisiera compartirles un pensamiento que pienso que a propósito de todo lo que hemos conversado y de las excelentes exposiciones que nos han antecedido y de nuestro líder, Omar Torrijos, en la línea indica lo siguiente. Debemos programar nuestras acciones teniendo las luces altas y realizarlas con las bajas. Quien no usa las bajas se tropieza con los obstáculos inmediatos y quien no usa las largas no llega nunca. Mucho se ha conversado también sobre las circunstancias que rodearon al origen de nuestro partido no son las mismas que actualmente estamos viviendo. Y si entendemos las circunstancias como un aspecto en el cual se resaltan las características de tiempo, modo y lugar, tenemos que analizarlas desde esa perspectiva y cómo estas han influido a los aspectos que nuestros expositores van a desarrollar en el día de hoy y que creo que no se ha dimensionado la importancia y el liderazgo que a través de nuestro honorable diputado Kivian Panay en un tema tan escabroso como son reformas electorales pudo llevar el barco a buen puerto. Para que tengamos una idea, y siendo bastante puntual y haciendo hasta alusión a nuestro nombre de revolucionario, estas reformas han sido revolucionarias desde el punto de vista de la cantidad de figuras innovadoras y novedosas que se introducen a la normativa electoral. Para que tengan una idea, del 92 al 2006 se realizaron 29 nuevas reformas o se introducen a las leyes electorales. De una manera rápida, en el 92 se introduce una modificación, en el 93 se introducen 6 figuras novedosas, en el 97 se introducen 4, en el 2002 10 y en el 2006 8 figuras. En estas últimas reformas se introducen 31 nuevas figuras o novedades o aspectos novedosos a la normativa electoral. Esto hay que resaltarlo y creo que ha sido, no lo hemos ponderado, la importancia de este aspecto. En este sentido, y para presentar a nuestros interlocutores hoy y que liderizó en buena forma, como resaltaba anteriormente, a nuestro honorable diputado Kivian Panay, quien es el presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y que nos va a hablar casualmente de esos aspectos y del espíritu que hoy, de la norma al cual tenemos que estar muy claros porque es el objeto sobre el cual posteriormente los estatutos del partido tienen que adecuarse y nosotros también adecuarnos a las reglas de este juego. También nos acompañan y les agradecemos también esa colaboración por parte del Tribunal Electoral de los licenciados, también Santana Díaz y Carlos Díaz. Sin más, entonces les doy la palabra, honorable diputado, para iniciar y después a los compañeros del Tribunal Electoral. La metodología va a ser la siguiente. Los expositores van a desarrollar y una vez finalizado, si hay algunas preguntas por el foro, entonces las recogeremos y las absorberán de acuerdo entonces a las mismas. Sin más, honorable diputado. Sí, buenas tardes ante todos los compañeros que nos acompañan en la mesa y a distinguidos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, así como cada uno de los dirigentes
de nuestro partido que nos acompañan en este tan importante foro. Sí, en efecto, creo que es un tema no solamente de actualidad, además de una gran vigencia, lo que es poder generar un poco de docencia en materia de lo que representa esta reforma electoral, que sin duda genera innovaciones importantes, avances importantes en materia de nuestra legislación electoral. Yo creo que ya hay que mencionarlo, una decisión política de nuestra bancada después de los hechos ocurridos. Esta propuesta de reforma entró básicamente a inicios del año pasado, en el 2016, y hubo una decisión política de darle el debate. Ustedes saben las circunstancias en las cuales esta asamblea está, una asamblea donde básicamente en los últimos años nunca había ocurrido un escenario donde ninguna bancada logra tener una mayoría absoluta. Dos de los partidos más grandes con bancadas mayor representadas en la asamblea, con circunstancias muy difíciles, muy complejas, pero y sin duda esa decisión política que fue asumida también por la dirección de la asamblea, y nos tocó a nosotros en primera instancia, a la Comisión de Gobierno, precisamente liderada por el hoy actual secretario general, abrir la discusión de este proceso de reformas electorales. Una vez nos tocó a nosotros esta responsabilidad, continuamos con ese proceso, buscando los mecanismos que permitiesen originar el debate y la intencionalidad de los diputados de darle discusión a un proyecto de ley que sin duda, creo que uno de los aspectos fundamentales era volver a encauzar una condición que desde el año 93 se ha venido dando en el país con la reforma al Código Electoral que se dio en el año 93, establecer un sistema que se estableció a través del organismo electoral de generar a través de un gran consenso de la sociedad panameña, vinculada por los partidos políticos, inclusive organizaciones de la sociedad civil, esa propuesta y esa base de discusión en la Asamblea era la propuesta de reformas al Código Electoral a través de la Comisión Nacional de Elecciones. Ese ejercicio que se había venido desarrollando básicamente durante todos los procesos constitucionales en el 93, luego en el periodo 94-99, luego en el periodo 99-2004, y que de alguna manera en 2004 al 2009, y que de alguna manera no se le dio continuidad en la administración constitucional anterior, donde a pesar de haberse generado este documento base a través de ese gran consenso, no se discutió, pero sí se dio reformas al Código Electoral, impulsada no por el consenso nacional, sino por los intereses del gobierno y de las fuerzas políticas de turno. Esa fue la realidad que ocurrió en el periodo constitucional anterior y que de alguna manera era lo que venía proyectándose a través de este ejercicio que se hacía una vez después de cada proceso electoral, de organizar a la sociedad para elaborar una propuesta de reforma electoral que fuese adecuando y evolucionando la norma electoral en materia de mejorar las condiciones democráticas del país. Es por eso que la decisión de darle discusión, de volver a encauzar este proceso de discutir este gran esfuerzo que se había generado, era necesario para esta Asamblea Nacional, y fue precisamente la bancada del PRD la que asumió ese liderazgo y esa decisión de promover la discusión en una asamblea tan compleja como la que se ha venido suscitando en este periodo constitucional. Se abrió todo un proceso de discusión y de participación, y en efecto voy a esbozarles algunos de los aspectos que fueron aprobados aquí y cómo más o menos fueron propuestos en principio y luego, después de la discusión, tanto en primer debate como en los subsiguientes debates, fueron aprobadas. Uno de los aspectos que se aprobaron, bueno, se estableció la figura del voto adelantado. La propuesta original planteaba, no cerraba al hecho de que el voto adelantado se diera solamente para presidente de la República. Al final, la propuesta que se estableció o fue aprobada establece solamente la posibilidad de establecer este voto para presidente, para la candidatura presidencial. Se establece básicamente como una figura que permite a los estamentos de seguridad, no solamente de Policía Nacional, sino también a los estamentos de emergencia, llámese el SINAPROC, Cruz Roja, todos estos que elaboran y que tienen una función el día de las elecciones. Hubo muchas dudas porque siempre se entendía el hecho de que, por ejemplo, los estamentos de seguridad que estaban en mesa podían ejercer el voto desde la mesa. Sin embargo, en el debate, la explicación que nos daba el organismo electoral es que no todos los funcionarios laboran desde las mesas de elección y que había un número importante de funcionarios de estos estamentos que no podían ejercer el derecho al voto
por eso que al final se establece que para todos estos funcionarios que laboran el día de la elección se les permite el ejercicio del voto adelantado y se especifica solamente para la elección y la candidatura presidencial, a pesar de que el objeto en principio propuesto era la posibilidad de que inclusive el Tribunal Electoral pudiese establecer pilotos en algunas circunscripciones para poder ir promoviendo la figura esta, por ejemplo, para personas de tercera edad y para otras personas que pudiesen tener la oportunidad de votar de manera adelantada. Además, por supuesto, del ejercicio de esta figura a través de los panameños que residen en el extranjero. Es decir, la propuesta que se aprobó establece la figura del voto adelantado para la candidatura presidencial para los estamentos de seguridad que laboran el día de la elección, así como también para los panameños en el extranjero. Se circunscribió básicamente a estos conceptos. Se establece la restricción de los funcionarios que laboran en el gobierno, en instituciones públicas, 6 meses antes de las elecciones, todos los que aspiren a algún tipo de cargo de elección. Se agregaron algunos funcionarios, en este caso sobre todo de gobiernos locales, lo que eran los tesoreros, los corregidores, que se agregaron a la lista y a esta restricción que ya estaba establecida en el código. Y se agregó también el hecho de que a los funcionarios, hay que mencionar que el periodo de las elecciones primarias se apertura un año antes de las elecciones y que cualquier funcionario que aspire a un cargo de elección y que tenga que ir a una elección primaria tendría también que retirarse del cargo que desempeña. Se institucionaliza, que es uno de los, en mi consideración, uno de los aspectos más fundamentales de esta reforma, es que institucionaliza ya, mediante la ley, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, así también como el foro, como un foro inclusive de consulta permanente, así como el foro de juventudes y el foro de mujeres de partidos políticos, y establece ya de manera muy categórica e institucional el hecho de que una vez cada proceso electoral exista este mecanismo que permita proponer al Estado, a la Asamblea Nacional, quien es el que tiene la facultad constitucional, un documento base que sirva para poder, en efecto, establecer la evolución de las normas electorales. Esto creo que es un avance importante que permite encauzar otra vez al país en ese mecanismo donde la norma electoral se proponga a través de un gran consenso nacional y no necesariamente a través de los intereses del gobierno de turno. Esto es un modelo que inclusive está siendo evaluado por otros países de la región. Ahora, el próximo mes vamos a tener inclusive parlamentarios de otros países que están en procesos de discusión de la norma electoral, que quieren precisamente conocer cómo es que este proceso, que sin duda genera mucha estabilidad democrática, se implementa en nuestro país. Y ya esta reforma electoral establece por primera vez, por vía de ley, la formalidad de la creación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales como un mecanismo permanente, no solamente para elaborar la propuesta electoral, sino también para consultar cualquier tipo en materia de temas electorales. Se mantiene el porcentaje en cuanto al financiamiento público, desde la creación y el origen del financiamiento público, que es el 1% de los ingresos corrientes. Se generan unas modificaciones en cuanto a las asignaciones, lo que es el subsidio preelectoral y el postelectoral, entendiendo que con la ley anterior se establecía un 40% de manera preelectoral y un 60% postelectoral. La norma original o la propuesta original establecía hacer una variante en cuanto al 60 y 40, entendiendo de que ahora, y eso lo explicaremos ahora, muchos de los conceptos de propaganda electoral deben ser cubiertos específicamente por el financiamiento público. Sin embargo, al final en la discusión, lo que se acordó era establecerlo en 50% de manera preelectoral y 50% de manera postelectoral, entendiendo que los partidos políticos tienen además, como se ha explicado aquí hace algunos momentos, una función y un trabajo de carácter permanente, no solamente en los periodos electorales, sino también en la vida diaria de las organizaciones políticas y precisamente en esfuerzos como en el que hoy se desarrolla. Se establece también una variante en cuanto a la forma en la que se asignan estos recursos. Se establece una asignación, me refiero específicamente al preelectoral, a ese 50% del financiamiento preelectoral, que es a través del 25% de manera general para todas las organizaciones políticas que estén inclusive en proceso de formación, y el 75% se establece en base a la cantidad de votos que hubiesen obtenido en la elección anterior. Esta es una innovación que también se da en esta reforma electoral. Y se establece, entendiendo que la base
de las intenciones en la propuesta original presentada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales es que básicamente todo el subsidio preelectoral se utilizase para propaganda electoral. Ahí se hizo una variación permitiendo que de ese 100% el 30% se utilizase también para campaña electoral, es decir, para movilización, para organización de eventos, inclusive para costear, por ejemplo, a los funcionarios de mesa y este tipo de situaciones, no solamente para el tema de propaganda electoral en medios de comunicación. Esta es alguna de las variantes que se presentaron en materia de lo que fue la reforma electoral. Se establecen conceptos novedosos, creo que es una de las grandes innovaciones que presenta esta ley, que es el tema del financiamiento privado. Por primera vez se establece un tope en cuanto a la cantidad de recursos que se puede utilizar. Yo creo que eso fue uno de los temas tal vez que nos tomó mayor proceso en la discusión. Creo que pueden haber dudas en cuanto a la cifra que se establecieron estos topes, pero creo que lo importante es que de alguna manera nuestra ley ya establezca una restricción en cuanto a la cantidad de dinero que se utiliza en las campañas. Que no puede ser solo el tema económico el que garantice los liderazgos, sino que se establezca un tope. Y creo que precisamente con la institucionalización de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que debe permitir un proceso de evolución de la norma electoral, nos debe llevar a que los futuros procesos electorales este tope vaya disminuyendo. Y ojalá que en un periodo no muy largo inclusive pudiésemos estar hablando de un financiamiento 100% público. Se establece además una serie de conceptos en cuanto al registro de los gastos y de las donaciones, que además se establece ahora por primera vez también que van a ser públicos. Se establece una serie de condiciones también en cuanto a los aportes que hacen los donantes en materia del financiamiento privado. Se establece una restricción en la candidatura presidencial que es del 3% de aporte por donante. En el caso del resto de las candidaturas de diputado, alcalde y representante se establece un 25%. Es decir, que no puede haber un donante o alguien que aporte por más del 25% en cuanto al resto de las candidaturas y más del 3% en cuanto a la candidatura presidencial. Creo que esto es una innovación también importante en el hecho de que no se entienda que pueda haber un grupo económico o alguna persona que financie de alguna manera en un porcentaje demasiado alto a cualquier candidatura. Se establecen los topes básicamente en el caso de las candidaturas de representante y alcalde en 5 balboas por elector por circunscripción, estableciendo un mínimo de 5.000 para representante y 10.000 como tope máximo, y 150.000 como tope máximo, un mínimo de 5.000 para la candidatura representante y 15.000 para las candidaturas a alcalde, y se establece un tope único para las candidaturas a diputado que es de 300.000 balboas. En el caso de la candidatura presidencial se establece un tope de 10 millones de balboas para la candidatura, para la campaña presidencial. Y aquí hay una innovación que también es importante mencionar que se establece, que es el hecho de que en el caso de la candidatura presidencial, toda la propaganda política solamente está circunscrita al financiamiento público. Es decir, que la candidatura presidencial no va a poder costear ningún tipo de propaganda política si no es a través del financiamiento público. Esto creo que también es un avance importante que debe generar mecanismos mucho más equitativos. Se establece que también en cuanto a las elecciones primarias, en cuanto a los topes de elecciones primarias, se establecen en 1/3 de los topes que ya mencioné. Es decir, que los topes que estarían permitidos para financiamiento privado dentro de las campañas primarias estarían en 1/3 parte de lo que representa estos topes que ya mencionamos. Se permite, y esa es una de las modificaciones que se dio también en la discusión, que dentro de ese 100% del financiamiento privado se pueda utilizar, con excepción de la candidatura presidencial, un 30% para propaganda electoral. Se establece también una innovación importante, que es el tema de los topes en los tiempos de campaña. Por primera vez se establece 60 días para las campañas generales y 45 días para las elecciones primarias, entendiendo que la propuesta que se había presentado originalmente era de 3 meses y de 2 meses para las primarias, y eso en la discusión, sobre todo en el segundo debate, esos tiempos se redujeron. Eso nos ha generado sin duda una serie de discusiones que hemos estado conversando con el Tribunal Electoral y entiendo que también con los candidatos, y será objeto de la reglamentación, inclusive de una propuesta que va a hacer tal vez el Tribunal en materia de establecer con claridad qué cosas son las que los dirigentes políticos que aspiren
pueden realizar fuera de estos periodos de campaña, pero eso será objeto tal vez de la explicación y del debate y de la reglamentación que establezca el organismo electoral. Se establecen, por ejemplo, restricciones en cuanto a la participación de funcionarios públicos en inauguraciones. Se establece también modificaciones en cuanto a los fueros electorales. Se hace una disminución de los tiempos del fuero electoral y una distinción. Hay que mencionar que el fuero electoral anterior básicamente era el mismo para los que, por ejemplo, ejercían alguna función desde la mesa como para los candidatos. Eso ahora se distingue. Hay un fuero diferente, con tiempos diferentes a los que son candidatos, y hay un fuero diferente para los que ocupan o desarrollan una labor desde la mesa. En materia de la doble postulación o la permisibilidad de que se pueda aspirar a varios cargos de elección, se establece a través de los estatutos de los partidos, deben establecer si es posible o no la participación a varios cargos de elección. Se establece la obligación del Tribunal Electoral de financiar todos los procesos, no solamente de elecciones primarias, sino también los procesos de elegir a las autoridades internas de los partidos políticos. Esto sin duda también ayuda mucho en cuanto a la parte financiera de las organizaciones políticas. Se da y eso es importante mencionarlo aquí, una vez, precisamente una de las reformas que fueron establecidas por la administración, por la asamblea anterior, al margen de lo que se había propuesto en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se hizo una modificación para los circuitos plurinominales, determinando que el ciudadano solo podía elegir a uno de los candidatos en cada papeleta. Esa norma fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad que fue fallado por la Corte, en efecto determinando el derecho que tiene el ciudadano de poder elegir en su circunscripción a la cantidad de diputados que se eligen en ella. Esta norma acoge precisamente ese fallo constitucional, estableciendo básicamente las mismas condiciones a la elección del año 2009, es decir, que los ciudadanos tendrán el derecho de poder elegir hasta la cantidad de diputados que se elijan en su circunscripción por papeleta de partido político, es decir, dentro de un mismo partido político. Esa condición se establece en la norma. Se dio toda una discusión, inclusive la intención de las otras bancadas de propiciar, por ejemplo, la posibilidad de que se restase al momento de llegar al tema de los residuos el medio cociente. Sin duda que para un partido como el nuestro eso hubiese sido una gran afectación, nos hubiese básicamente imposibilitado la situación de poder obtener curules por residuo. Y después de un debate intenso y una discusión política que tuvo, y al final nuestra bancada con el resto de las bancadas, pudimos lograr una opción intermedia donde básicamente lo que establece la norma es que ningún partido político va a poder obtener por residuo más de una curul. Es decir, que en algunos circuitos electorales donde un partido político obtenga curul por cociente o por medio cociente, solamente va a poder accesar hasta un residuo. Es así como entonces es la única modificación que básicamente sufre esta norma en correspondencia a los procesos electorales del 2009 hacia atrás. Se crea, y no me alargo mucho para dejarle también a los compañeros del Tribunal Electoral poder hacer unas explicaciones en lo que puedan, pero bueno, se establece el tema de la segunda instancia, que sin duda es un avance también importante, y ellos podrán desarrollar más en cuanto a cómo se crean los juzgados y esto. Yo finalizaría solamente diciendo que en esta nueva etapa en la que el partido se encuentra, una vez después del Congreso del 30 de octubre, poco a poco la dirección política con nuestra bancada ha estado estableciendo esfuerzos para precisamente actuar de manera unitaria. Uno de esos ejemplos fue precisamente la discusión de esta norma, porque fueron esas condiciones las que permitieron que esta discusión se diera. Fue muy difícil, inclusive había mucha renuencia de parte de las otras bancadas a dar discusión a esta propuesta de reformas electorales. Creo que, como mencioné al inicio, una de las principales importancias que tiene es precisamente volver a encauzar el país en este proceso de establecer, una vez después de cada proceso electoral, ese proceso de consulta y de generar una propuesta consensuada con todos los actores de la sociedad. Yo creo que ese avance se logra, se vuelve a encauzar a la sociedad panameña en ese proceso, a tener un sistema que creo que, a pesar de las deficiencias institucionales que tiene el país, sin duda en materia electoral, el organismo electoral panameño es una de las instituciones que mantiene mucho mayor fortaleza, y creo que era importante mantener esa fortaleza a través de la aprobación de esta reforma electoral. Creo que es un avance importante, creo que sin duda nos corresponderá como partido seguir proponiendo
avances más importantes en cuanto a nuestra ley electoral, pero la aprobación de este proyecto de ley 292, ley 29 ahora, creo que representa la oportunidad para que la sociedad panameña siga hacia el futuro teniendo un sistema democrático electoral que se siga robusteciendo a través de cada proceso electoral. Muchas gracias. Le agradecemos, honorable diputado. Ahora, los compañeros del Tribunal Electoral. Sí, buenos días. La verdad es que después de la intervención del honorable diputado, nuestro amigo Panay, es poco lo que le queda al Tribunal Electoral por exponer, por lo cual te damos la gracia, querido hermano. Sin embargo, nosotros queremos adelantar. En esta oportunidad nosotros no quisimos traer presentación alguna para no generar confusión a futuro. El Código Electoral, y fue lo que se te quedó, la Asamblea autorizó al Tribunal Electoral para elaborar y preparar el texto único. Y en estos momentos nos encontramos ya por la tercera versión del levantado de ese texto, y en razón de ello, al final lo que hoy es el artículo 5, por ejemplo, puede quedar siendo el artículo 6 y así sucesivamente. Entonces, para no generar confusión, preferimos no traer ninguna presentación para citar artículo alguno. Lo otro es que definitivamente yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí conocen la reforma electoral? No hicieron la tarea entonces. La mayoría lamentablemente no hizo la tarea. En sus carpetas, en su bolso, hay un documento similar a este. Ahí se encuentra un resumen de los avances a los que se ha referido el honorable Panay, y yo me voy a limitar a mencionar algunos de manera muy puntual. Por ejemplo, el hecho de que la nómina presidencial solamente va a poder ser gastos en materia de propaganda exclusivamente con el financiamiento público. Es decir, la nómina presidencial no va a poder utilizar recursos privados para ese propósito. Ello va a llevar definitivamente un equilibrio para evitar esas distorsiones que en los últimos procesos electorales se han venido dando. En cuanto al financiamiento preelectoral, hay un cambio sustancial, aparte de que ahora es 50-50. Antes era 40 preelectoral, 60 postelectoral, ahora va a ser 50-50. Pero también se introducen otros cambios puntuales. Antes, por ejemplo, ese preelectoral era distribuido entre los partidos políticos de manera igualitaria. Es decir, por ejemplo, al PRD le tocaba la misma cantidad de recursos económicos que le podía tocar a un partido recién declarado partido legalmente reconocido. Es decir, un partido nuevo que no había tenido experiencia electoral, le tocaba el mismo monto que le tocaba al PRD, o le tocaba al CD, o le tocaba al partido panameñista y al resto de los partidos constituidos. Esta reforma apunta un poco a lograr un mayor reconocimiento de los partidos que ejercen actividad política. Luego de 15 años de esta experiencia de financiar la actividad política con recursos públicos, dan cuenta que esos recursos al final no están siendo del todo, no han sido del todo invertidos como debe ser. Y se hace una fórmula nueva para distribuir eso. En lo personal, yo había pensado en una propuesta de que le tocara de acuerdo a la cantidad de adherentes, aplicando una fórmula ahí para hacerlo lo más equitativo posible. Sin embargo, eso no prosperó y surgió una propuesta distinta. En cifras reales, ahora dentro de ese 50% se instituye
un 3.50% para ser invertido con los candidatos de libre postulación. La verdad, eso se ha venido haciendo. Los magistrados en el pasado, en ese ánimo de permitir una mayor participación y hacer un reconocimiento a estos sectores, pues se les reconocían escasos 50 centavos, que era lo que el código permitía. Ahora se establece una cifra mayor. La propuesta del tribunal había sido fijada en 2%, sin embargo, la Asamblea consideró oportuno elevarlo a un 3.50%. De eso yo creo que el amigo Panay puede conversar un poco más sobre eso. Puntualmente, por ejemplo, eso representa, si los estimados son correctos, que el financiamiento va a ascender a unos 100 millones, serían 50 millones en el preelectoral y corresponderían entonces para financiar a los candidatos de libre postulación un estimado de 1.750.000, quedando para ser distribuidos entre los partidos políticos unos 48.200 balboas. 48 millones, perdón. 48 millones. Eso significaría que los partidos se distribuirían alrededor de unos 36.200.000, lo que representa el 75% de ese 50%. Y aquí viene la diferencia. Ahora a los partidos constituidos les va a tocar un 25%, a los legalmente reconocidos les corresponderá el 75%. A los partidos de formación entonces aproximadamente tendrán unos 12 millones de dólares así distribuidos. En cifras estimadas, eso significaría que al PRD en preelectoral le estarían tocando no menos de unos 7 millones de dólares en preelectoral. A los partidos en formación, entonces, tendrán que distribuirse los 12 millones que por ley ahora le han de corresponder. Es decir, tendría que distribuírselo, por ejemplo, en cuanto a ello, ahora mismo, como partido en formación, estamos en trámite para reconocer al Frente Amplio por la Democracia. Hay un partido que se vislumbra que va a cumplir con su cuota rápidamente, que es el partido Alianza del honorable Muñoz. Y hay otros partidos que están en la etapa de ser reconocidos como tal, como lo es un partido que preside, el partido País, que preside el abogado José Toto Álvarez. Hay un otro partido muy famoso por allí de connotados dirigentes que están en esa formación. Es decir, es posible que lleguemos, bueno, y está el partido también que preside Iván Blaser, Unión Nacional Independiente. Es posible entonces que lleguemos al proceso con por lo menos unos 2 partidos como mínimo nuevos, con posibilidades de que incluso puedan ser, estimamos nosotros, con mucha dificultad llegaríamos a 4 partidos en formación. Ellos se distribuirían entonces el resto de los 12 millones. La distribución del financiamiento público sigue siendo igual en partidas trimestrales. Se aclara un tema puntual de si es de desembolso o reembolso. Es un tema que se supera y se mandata inclusive a que al 1 de julio del 19 se entregue el primer trimestre que corresponda a cada partido. Allí también hay una diferencia en cómo se reparte el financiamiento postelectoral. Si el partido PRD, por ejemplo, mantiene la constante histórica de ser el partido en lo individual como el partido más votado, significaría entonces que por razones de una fórmula que tenemos que aplicar, que consiste en la sumatoria básicamente de los votos que obtenga para presidente, diputados, alcaldes, representantes, en base a una fórmula con la sumatoria de estos votos le correspondería el financiamiento postelectoral al partido. PRD sería uno de los partidos que habría de contar con mayor financiamiento. Los partidos
que obtengan menos votos, su financiamiento en consecuencia será muy reducido para buscar un poco también fortalecer aquellos partidos que realmente hacen actividad permanente hacia sus comunidades, hacia sus miembros, para fortalecer la democracia panameña. Hay temas puntuales que nos gustaría dejar en el ambiente para que ustedes profundicen en el estudio y sobre todo aquellos que pretendan ser candidatos o formen parte de equipos de campaña o dirigidos fundamentalmente también a ese histórico equipo de abogados del partido para que estén preparados en la defensa de los intereses de los candidatos, de las propuestas de vuestros candidatos como partido. Y es el tema de que cubren las campañas electorales. Es decir, estos financiamientos en qué se van a invertir. Y así rápidamente serán invertidos en propaganda electoral y otras actividades. Dentro de esas otras actividades, entonces hay que ser muy puntual. Estos fondos serán invertidos en movilización, pagos de alimentación, gastos de transporte, pero otros que queda allí da para interpretar algunas cosas que tendremos nosotros que reglamentar y va a ser necesario entonces que los mismos partidos políticos retroalimenten al Tribunal Electoral en qué podemos nosotros considerar son esos otros rubros que se establecen allí. ¿Qué comprende la propaganda electoral? Y para ello los remitimos a que se vayan al estudio del artículo 198. Porque esto va a ser un tema polémico. Polémico porque allí se establece puntualmente qué cosas se consideran propaganda. En cuanto a la propaganda y publicidad estatal, que es uno de los avances que se logra en esta propuesta, nunca antes se había regulado, a pesar de que el tribunal en reformas anteriores había insistido en ponerle un alto a la publicidad, más que campaña, a la publicidad estatal, esta que aparecía misteriosamente en épocas de elecciones, en donde se daban a conocer la inauguración de grandes obras, el gobierno hace esto, aquello, aquí, por allá, en una competencia desleal con las campañas de los distintos partidos políticos, inclusive, y parece contradictorio, incluso contra sus propios partidos, porque esto le hacía daño a ellos también. Esos son temas que le va a corresponder a la sociedad panameña y a ustedes como parte de ella ser fiscalizadores permanentes para que se pongan en el tribunal las denuncias correspondientes. Y digo pongan porque en efecto esto tiene que ser solicitado por el fiscal general electoral, los miembros de algún partido político, un partido político, porque el tribunal electoral no puede actuar de oficio. Y hago énfasis en esto porque muchas veces escuchamos comentarios tales como, ¿qué hace el tribunal para evitar eso? Pues les contesto, el tribunal electoral puede hacer lo que la ley les mandata poder hacer. Corresponde a los partidos políticos, a la sociedad, al fiscal general, a hacer que esa justicia inicie un proceso y que el tribunal entonces, a través de un fallo, pueda pronunciarse. Es importante también revisar lo que son las prohibiciones en materia de propaganda fija. Y miren, es un tema que es necesario que vuestros candidatos, su equipo de campaña, sus asesores legales lo tengan
bien clarito, para evitar que incurran dentro de esos topes de campaña que hay ahora, e incluso violentar prohibiciones existentes. Por ejemplo, indicaba el honorable Panay que los tiempos de campaña ahora se reducen. Ustedes cuando vayan a su primaria tendrán 45 días antes de la elección para hacer toda la campaña que el candidato quiera hacer para obtener la postulación en su partido. Si esos candidatos invierten antes en colocar una valla, sencillamente nosotros, y allí sí nos mandata el código a cumplir la ley, tenemos que remover esas vallas. Recientemente, y aquí hay un aspirante, a 2 aspirantes de este partido le removimos vallas inmensas, vallas que honestamente cuestan mucho dinero. Se les dio una vez, el código fue aprobado, sancionado, publicado en la Gaceta, se les dio un periodo de 15 días para que las retiraran. Muchos de estos candidatos retiraron algunas, se le quedaron otras, no les alcanzó el tiempo para retirarlas y lamentablemente en cumplimiento de un mandato legal tuvimos que proceder a quitar esas vallas a 2 aspirantes, aquí hay uno. Y eso afecta definitivamente la inversión, el recurso, y luego estas son cosas que son utilizadas para golpear a vuestros candidatos y por eso insistimos, deben conocer claramente eso. Conocer qué es lo que se permite en materia de propaganda es sumamente importante. Usted no puede, por ejemplo, ahora con la reforma que se aprobó, el día de las elecciones, y con esto vamos terminando, el día de las elecciones usted no va a poder repartir una sola volante en la entrada de los centros de votación. Parece ser que en las discusiones de estos temas, algún diputado o algunos diputados presentaron una modificación de una de estas normas que regulan propaganda y llevó hasta ese nivel, ese carnet, por ejemplo, que ha sido usual de indicarle al ciudadano de un lado la imagen del candidato, del otro lado usted vota en este centro de votación, en la mesa tal. Esa tarjetita, el día de las elecciones, usted no la puede repartir. Entonces, es importante que estas cosas se vayan conociendo, se vayan revisando para no incurrir en posibles denuncias. Importantísimo, la prohibición que tienen las figuras representantes del gobierno. No pueden, si son candidatos, no pueden estar participando en las inauguraciones de las obras. Y esta es una de las medidas de mayor alcance, de mayor avance que se da en esta reforma electoral. Hasta ahora eso no existía como prohibición y era una práctica insana que se daba en nuestra política. Y por último, importante para el partido, para su Secretaría de Organización, su Secretaría de Asuntos Electorales, el conocer que hasta este momento contamos con 78 distritos, en el pasado fueron 7, tenemos uno nuevo, tenemos uno que entra en vigencia a partir del 1 de julio, serían 79. El órgano ejecutivo tiene 2 distritos en espera de ser sancionados o vetados, que es el distrito Martorrijos en Colón y es el distrito de Santa Fe en Darién. En el pasado 2014 fuimos con 648 corregimientos, en este momento tenemos 658 y hay algunos que entran en vigencia a partir del 1 de julio de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Santana. Licenciado, tenemos un reto. Licenciado, tenemos un reto por razón de tiempo y la cantidad de preguntas que tenemos. Con todo el respeto, si podemos ser bastante puntual o de repente aprovechamos con las preguntas, aclarar
en esa metodología. No, sí. Ok. Muy buenas Gracias. tardes. Muchas gracias por la oportunidad que le brindan al Tribunal Electoral. Yo quisiera citar un texto de la palabra de Dios que está en el verso 19 del libro de Salmos y dice así: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza y hacen sabio al hombre ignorante. La única ley perfecta es la ley de Dios. Ninguna otra ley es perfecta. Pero la ley electoral que hemos concebido en este tiempo es una ley que recoge las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Es la ley más consensuada, la ley más discutida, la ley más debatida y es producto del esfuerzo de muchos hombres, de muchas mujeres, tanto a lo interno de los partidos, sectores de la sociedad, y es la ley que tenemos. Entonces el primer reto que tenemos es conocerla para poder aplicarla y a través de la reglamentación poder precisarla. Una reglamentación no puede cambiar lo que ya está, pero sí hay un margen para flexibilizar, para atenuar, para precisar, y a través del Consejo Nacional de los Partidos Políticos, el PRD y todos los partidos tienen la oportunidad de contribuir en ese proceso de reglamentación. Yo quisiera solamente destacar, porque la mayor parte de los aspectos que los que me han precedido en el uso de la palabra han destacado, tienen que ver con la equidad en la contienda electoral, con la participación. Pero hay otros aspectos que esta ley también contempla, que tienen que ver con la administración de la justicia electoral, y es muy importante. Anteriormente, la mayor parte de los procesos administrativos electorales eran de única instancia. Los magistrados los resolvían en única instancia y cabía el recurso solamente de reconsideración. Procesos como impugnación al padrón electoral, nulidad de elecciones y de proclamaciones, las inhabilitaciones del artículo 28 del Código Electoral. Ahora se van a crear juzgados electorales que van a conocer en primera instancia estas reclamaciones administrativas electorales y que son apelables ante el Tribunal Electoral. Por otra parte, también se asimilan las normas del sistema penal acusatorio dentro de la jurisdicción penal electoral. Como ustedes saben, el Tribunal Electoral también administra justicia penal electoral, lo que no hace ningún organismo electoral en todo el continente, y se va a implementar. Entonces no podemos quedarnos afuera de las líneas de administración de justicia y se va a aplicar el sistema penal acusatorio. Entonces tendremos jueces de garantía, de juicio y de cumplimiento dentro de la esfera del Tribunal Electoral. Otro de los aspectos lamentablemente negativos para nosotros que trae la ley, en este caso negativo, es el aumento excesivo de las fianzas para impugnar las elecciones. Un aumento trascendente, que eso sí para nosotros es algo que puede ser perfectible, que puede mejorarse. Y otro aspecto para terminar, porque sé que el tiempo apremia, es el tema de la equidad de género. Todavía no hemos logrado, tenemos una deuda con las mujeres políticas del PRD y de todos los partidos políticos de lograr normas que le den verdadera oportunidad a la mujer. Todavía no hemos logrado eso, pero como les dije, esta ley no es perfecta, mejora muchos aspectos, pero si en vez de criticar, la aprendemos, la asimilamos y contribuimos como ciudadanos a mejorarla, podremos fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, como explicaba anteriormente, tenemos un reto porque la verdad que tenemos una gran cantidad de preguntas y la verdad que se esperaba porque el tema lo amerita. Así que también voy a ser muy corto en la relatoría para aprovechar a los expositores y que ellos sean los que aclaren. Se rescata prácticamente la docencia, como bien indicaba el honorable diputado, porque en el entendimiento de la normativa es que nos va a ayudar a poder orientar, a poder explicar, a poder aclarar y comunicar a nuestros copartidarios casualmente ese espíritu de la normativa. Por parte del Tribunal Electoral, casualmente las novedades en el sentido de que se hizo un gran esfuerzo y algunos temas quedaron pendientes, pero creo que en las preguntas que verifiqué van a haber algunos aspectos de eso y que lo van a ayudar a aclarar. Voy a iniciar algunas preguntas, honorable diputado, que han tratado de indicarle. Indica la primera: ¿cuál es el espíritu que usted rescata de la reforma y la filosofía política en esta normativa?
Sí, bueno, yo creo que, como mencioné, uno de los aspectos fundamentales era volver a encaminar al país en ese proceso de consulta y de evolución de la norma que se establece a través del mecanismo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que fue de alguna manera interrumpido por la administración, desconocido, yo diría que más que interrumpido, por el gobierno anterior. Por eso era importante en este proceso volver a entrar en discutir ese documento que surgió después de un gran esfuerzo y de un gran consenso nacional. Yo creo que ese solo es un avance trascendental que le permite en los futuros procesos electorales seguir evolucionando la norma. Porque de lo contrario íbamos a quedar básicamente sujetos a los intereses o al quien tuviese mayoría en la Asamblea o a quien estuviese en el gobierno fuese el que propusiese. Yo creo que ese solo avance es importante. En materia de transparencia, en materia de equidad, creo que hay avances importantes. En materia, por ejemplo, de vigencia de los partidos políticos, quiero mencionar el hecho también de que en materia de género, si bien es cierto, la norma que se propuso no logró obtener la mayoría de los votos, fue una decisión bastante dividida. La ley electoral sí establece la obligación de los partidos políticos de postular tanto para las primarias como para las generales el 50% de género. Lo que es que la norma, como no se aprobó el artículo que establecía una condición de 2 listas, lo que establece es que los partidos políticos les tocará hacerlo. Entonces, habrá que desarrollarse un debate en nuestro partido para buscar mecanismos que permitan la oportunidad para poder postular tanto en primarias como en generales una paridad de género. Así que en ese sentido, yo creo que el avance importante de esta norma es ese, volver a encauzar al país en que las normas, en que las reglas del juego no surjan en base a quien tiene la capacidad de imponer la ley, sino en base a un gran consenso nacional donde de alguna manera participan todas las fuerzas políticas, incluyendo la sociedad civil. Gracias, honorable. Para el licenciado Santana Díaz, ¿cuál es el criterio para la aplicación de la paridad? Bueno, ya lo acaba de explicar el honorable. En vuestros estatutos, en los estatutos de cada uno de los distintos colectivos políticos, tienen que hacer estos ajustes porque sí se aprobó una norma que implica que para las elecciones internas, las elecciones primarias, debe garantizarse un 50% de participación de las mujeres. El otro aspecto puntual en cuanto al tema de la paridad es que se establece de manera puntual, se recalca que todo partido político dentro de su estructura tiene que contar con una secretaría que en el caso vuestro es histórica, la Secretaría de las Mujeres. Ahora es una exigencia legal que en todos los partidos políticos tengan esta secretaría. El otro aspecto de la paridad de género definitivamente pues es un problema y seguirá siendo un tema pendiente de parte no del Tribunal Electoral, de la sociedad en su conjunto, de los partidos políticos en su conjunto. Corresponde, a mi juicio, a cada uno de los partidos y en el caso vuestro a generar educación permanente, constante, para darle garantías a vuestras copartidarias. Gracias, licenciado. Para el honorable diputado, en los distritos plurinominales, ¿la escogencia de los candidatos pueden ser de distintos partidos? No, solo pueden escoger de una misma organización política a los candidatos. Desde uno hasta la cantidad total que se postulen. Y se mantiene, esa es una pregunta que también surge por ahí, la posibilidad del voto en plancha. Es decir, eso fue inclusive planteado en la discusión. Hubieron otras bancadas que quisieron eliminar el cuadro que está al lado de la bandera del partido, que es el que establece, al votar ahí, se establece el apoyo para todos los que participan, para todos los candidatos del partido. Hubo un debate intenso en ese sentido. Otras bancadas propusieron eliminar eso para que el voto solo fuese selectivo. O sea, se pudiese votar hasta por la cantidad, pero de manera selectiva. Es decir, si un circuito como el mío, donde somos 3, si querían votar por los 3, tendría que votar por cada uno. En la actualidad, o bueno, en lo que se venía desarrollando desde el 2009 hacia atrás, es que usted podía votar en el número del partido, eso representaba un apoyo para todos. Bueno, eso se mantuvo. Eso fue uno de los debates intensos, yo creo mencionarlo porque hubieron intenciones de otras bancadas de establecer mecanismos que pudiesen de alguna manera afectar a una organización política como la nuestra, pues que es una organización política con una trayectoria, además un partido grande,
y que de alguna manera pudiese afectarnos. Pero solo se puede votar en un solo partido. Esto también fue objeto de discusión, fue inclusive propuesto por algunos miembros de la bancada del Partido Panameñista, pero al final nosotros logramos en el debate que no se diera, porque en efecto esto básicamente eliminaría a los partidos políticos. O sea, sería una condición que atentaría contra la propia existencia de las organizaciones políticas, y nuestra democracia es una democracia basada en las instituciones que son los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, logramos, la bancada del PRD logró de alguna manera desestimar esa propuesta que se planteó, pero que al final no se aprobó. Para el licenciado Díaz, ¿cómo se controlará la práctica clientelista consistente en regalos, donativos, y cuál será la causal de nulidad? Sí, es licenciado Díaz. Disculpe. Bueno, en lo novedoso de la reforma es que además del delito electoral que ya estaba tipificado desde hace mucho tiempo en el Código Electoral, se establece como causal de nulidad de elecciones precisamente este tipo de prácticas clientelistas de forma clara y taxativa. Ahora, para esto pues es muy importante la educación que realicemos también los partidos políticos a sus candidatos, la que haga el Tribunal Electoral a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas, y también el papel de la Fiscalía General Electoral. Pero en cuanto a la norma, lo importante es que se tipifica como nueva causal de nulidad de elecciones. Gracias, licenciado. También, igual para el licenciado Díaz, se establece un tope, a Díaz, se establece un tope de fondos privados en donaciones a candidatos. Si el candidato tiene el recurso propio, ¿no tendría tope? No, también, definitivamente que sí. ¿A qué está preguntando ahí? Ah, no, sí. O sea, dentro del tope, no del porcentaje. Sí, o sea, el pecunio personal se incluye dentro del tope. Lo que no se establece es dentro del porcentaje. Es decir, que un candidato sí puede asumir el 100% de su aporte privado. Lo que tiene que restringirse es dentro del tope que les mencioné. Pero en cuanto a los porcentajes, esos que mencionábamos, del 3% en la candidatura presidencial y del 25% en el resto de las candidaturas, si es el pecunio del candidato, sí puede, no entra en esa restricción, pero sí dentro del tope máximo. Para cualquiera de los expositores, dígame la causa por la cual usted cree que no se aprobó la propuesta para la mujer. Me imagino que es lo de género. Me imagino. La verdad, falta de tolerancia de nuestra clase política, falta de madurez, falta de reconocer que definitivamente a nuestras mujeres hay que garantizarle por la vía de legislación mayores derechos de participación en política. Al final hace falta mucha educación, incluso entre el mismo, diría yo, y si me piden la verdad tengo que decirlo, dentro del mismo sector de las mujeres hace falta mucha concienciación, mucha educación, mucho mayor compromiso con su propio género. Para el Tribunal Electoral, la ley obliga a crear una autoridad electoral dentro de los partidos. ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades de la misma ley, que la misma ley le transfiere al Tribunal Electoral? Eso parece una pregunta de un amigo mío por allí, que está preocupado porque dice que el Tribunal Electoral ahora interviene más en los partidos políticos. Y sí, es cierto, ahora el tribunal ha de intervenir de manera directa por mandato legal, y sí, insisto mucho en eso, solo lo hacemos por mandato legal. Recuerden que nosotros, a diferencia de ustedes que pueden hacer lo que les dé la gana, nosotros solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Sí, esta autoridad no es nueva. Ya la legislación anterior
contemplaba que dentro de los estatutos, dentro de vuestros reglamentos, debe contarse en cada partido con una autoridad que tenga que ver con el resguardo de la participación de su membresía con los partidos políticos. Con la intervención del Tribunal Electoral en la organización de vuestros eventos, esta autoridad no desaparece. Esta autoridad ha de convertirse en una especie de ente paralelo al Tribunal Electoral, que tendrá que trabajar con nosotros de manera muy consensuada, muy permanente, muy tomados de la mano, si se quiere. Y aquí, por ejemplo, con nuestra amiga presidenta de vuestra comisión, el trato es ese. Prácticamente hay una relación, yo he tenido que ponerla a ella, sacarla a ella de mi línea oficial y ponerla en mi línea de celular privada, porque este es el trato que tenemos con esta comisión. Ok. Chicos, la última pregunta por razón de tiempo, y quiero pedir las disculpas y aclarar que las preguntas que se escogieron fueron casi resumiendo, porque algunas se repetían o se reiteraban, así que la avalancha fue grande y se escogieron las que resumían en cierta forma las mismas ideas. Para el Tribunal Electoral, ¿cómo regulará las redes sociales en las actividades políticas? Ese es un gran reto que tenemos. De hecho, puedo decirles que los colaboradores de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral se están asesorando con los organismos que ya tienen electorales, como el de México, que está a la avanzada en estos temas, pero es un reto a nivel regional, no solo un reto a nivel de Panamá. Es un tema que va a ser reglamentado oportunamente, que va a ser consensuado a través del Consejo Nacional de Partidos Políticos. En el último Consejo Nacional de Partidos Políticos fue un tema de gran discusión entre los representantes de todos los partidos. Lo que sí pueden estar seguros que la reglamentación será consensuada con todos los partidos. Ok. Bueno, para culminar, ya el Tribunal Electoral también ya reglamentó lo referente a la conformación, o sea, la cantidad para conformar un partido político. Para que sepan, la cantidad mínima es de 37.084 adherentes, y para que tengamos también conocimiento, porque eso sería un reto también que tendría que observar nuestro partido. Le agradecemos a los expositores esta interesante charla. Sé que es muy estimulante, así que muchas gracias a los expositores.